danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. ¡Sobre fuerte, vamos! Viene nuestro rey. Bienvenidos a esta primera sesión de Ríos de Discipulado. Hoy vamos a comenzar con el tema Jesucristo el Libertador. Les invito que me acompañen a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero muy importante, que vamos a utilizar como la base del estudio de Jesucristo el Libertador. Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 en adelante. Vamos a pasar también al segundo capítulo hasta versículo 8. Pero comenzando, y nosotros vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, y dice en versículo 18 lo siguiente: me explico, dice San Pablo, el mensaje de la cruz es una, ¿qué dice? Locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, ¿para quiénes? Nosotros. Este mensaje es el poder de Dios. Entonces vemos que hay dos paradigmas en el mundo en cuanto a la cruz. Unas personas piensan que es una locura. Estas personas están rumbo a la perdición. Otras personas creen en este mensaje y para ellos es el poder de Dios. Nosotros que estamos siendo salvos entendemos que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. En versículo 19 él dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Estas preguntas retóricas de San Pablo, ¿dónde está el sabio, el erudito, el filósofo? Está poniendo un énfasis en que Dios no respete la sabiduría de los hombres cuando viene a tocar el Evangelio. De hecho, sabemos que Dios es tanto más sabio que nosotros, tanto más inteligente de nosotros, que no hay comparación. Y él dice, pues Dios ha convertido en locura la sabiduría de este mundo. La gente que piensa que el Evangelio es una tontería, pero que ellos son sabios, es todo al revés. Dios ha convertido en locura la sabiduría de este mundo. Este mundo, entendemos, es el sistema anticristo o el sistema humano que no reconoce el señorío de Jesucristo. Ese es el mundo. No está hablando de árboles y de ríos y de montañas. Está hablando de la sociedad que no reconoce el señorío de Jesucristo. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Imagínense. ¿Dónde se queda el humanismo? Se queda afuera. Porque Dios dispuso que el mundo no le conociera
mediante su propia sabiduría. Sí, estamos comenzando con Jesucristo el libertador para establecer desde el principio que Jesucristo es el meollo de la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. No hay nada fuera de Jesucristo. No hay liberación, no hay victoria, no hay sabiduría realmente fuera de Jesucristo, porque así lo dispuso Dios Padre. Dios Padre decidió que jamás nadie le iba a conocer a través de la sabiduría humana. Entonces dice que Él dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación a los que creen. No dice a los que entiendan. Sí. A los que sean inteligentes o sabios, no, a los que creen. Ahí está el meollo. ¿Sabe que hay muchas cosas que yo no entiendo, pero las creo? Sí, porque mi mente es limitada. No puedo alcanzar a Dios a través de mi intelecto. No puedo alcanzar a Dios a través de mi sabiduría, pero sí le puedo alcanzar a través de la fe. Yo creo en lo que la Biblia dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en lo que la Biblia dice acerca de Jesús y por eso soy salvo. He alcanzado a Dios por lo que creo, no por lo que entiendo, pero lo que creo. ¿Estamos claros en esto? Los judíos buscan o piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Dos grupos básicamente en el mundo. En la Biblia, en aquel entonces especialmente, todo el mundo fue dividido en dos grupos, judíos y gentiles. Mientras que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que somos salvos, como él dijo, los que somos salvos. Los que creemos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado. Ahí vemos aquí unos sinónimos. Uno, los que creen y los que Dios ha llamado es la misma gente. Los que creen en este mensaje y los que Dios ha llamado son las mismas personas, lo mismo judíos como gentiles. Entonces Dios está agarrando a algunos judíos, a algunos gentiles, que su pueblo busca cosas diferentes, pero los va a traer a ser un solo pueblo, que se llaman los creyentes, los que creen, sí. Los mismos judíos que gentiles. Cristo es, ahí viene el punto, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Los judíos buscan poder. Los gentiles buscan sabiduría. Y él dice, fíjense, Jesús es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. ¿Quieres poder? El poder se encuentra en Jesús. ¿Quieres sabiduría? La sabiduría se encuentra en Jesús. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Allí está en Él. ¿Sí? Jesús es la respuesta tanto para los judíos como para los gentiles. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Nosotros sabemos que Dios no tiene necedad, ¿sí? Sabemos que Dios no tiene debilidad, no tiene locura ni debilidad. Lo que Pablo está diciendo es simplemente Dios está tanto más que nosotros. Aun si Dios tuviera una locura, es más sabio que lo más sabio entre los seres humanos. Aun si Dios tuviera una debilidad, esa debilidad sería más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Porque Dios es encima de todo. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Ahora, él está hablando con los
los corintios, por supuesto. Él dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Sí, ese es un dato histórico. Él estaba hablando de aquella iglesia. Poca de la gente de aquella iglesia eran nobles o ricos o poderosos, pero él dice, y yo creo que a lo mejor en la mayoría de las congregaciones podríamos decir lo mismo, ¿sí? Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Wow. Sí. Sí, ya vimos que Dios dispuso de antemano, nadie me va a conocer por su sabiduría. Solamente me va a conocer por su fe. Sí. Entonces Dios no va a permitir que nadie se jacte en su presencia. Yo conozco a Dios porque yo soy muy listo. Yo conozco a Dios porque yo siempre sacaba 10 en la universidad. No. Es solo por fe que uno puede conocer a Dios, porque Dios va a ser aquel que es glorificado siempre en el último día. Entonces él dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Dios. Jesús. Jesús es nuestra sabiduría. No es porque nosotros estamos tomando ríos de discipulado que somos sabios. Jesús es nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ahora vamos a capítulo 2, que dice, sigue en lo mismo. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Otra vez, ese es San Pablo escribiendo esto, cuando él abrió la iglesia de Corinto, y él está recordándoles, cuando yo llegué a Corinto para comenzar la obra, yo no fui o no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien, y eso es muy clave para nosotros, porque nosotros tenemos que proponer algo para nuestro ministerio. Cada uno de ustedes debe de tener un ministerio, por eso están en ríos de discipulado. Y hay que proponer algo con sí mismo, proponerse algo, como Pablo. Él dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ahora, Pablo ya ha hablado mucho de la sabiduría de Dios y del poder de Dios, y ahora él está diciendo, fíjense, hermanos, cuando fui a anunciarles a ustedes el evangelio, me propuse. Nosotros sabemos que Pablo era un erudito, era un hombre altamente educado. Él pudiera haber hablado de filosofía, él pudiera haber hablado en idiomas que la gente no entendía, porque era muy, muy educado en la teología. Pero él tomó una decisión. Voy a enfocar mi ministerio en el sacrificio de Jesucristo. Yo no voy a basar mi ministerio en filosofías, en la sabiduría humana, en la filosofía griega que él conocía bien. No. Voy a enfocar mi ministerio en la sencilla cruz de Jesucristo. Porque Pablo entendió, ahí está el poder. El poder no es en impresionar a la gente con mi conocimiento. El poder está en presentar el sacrificio de Jesucristo, porque ahí está el poder de Dios, ahí está la sabiduría de Dios. Si yo mantengo mi ministerio enfocado en el sacrificio de Jesús, mi ministerio va a tener éxito. Sí. Amados, yo creo que vale la pena tomar el ejemplo de San Pablo y asegurar, hoy estamos
enfocando desde el principio el ministerio de cada cual en el verdadero poder de Dios, la verdadera sabiduría de Dios que se encuentra en Cristo y su sacrificio. Él hizo en Jesucristo y de este crucificado. Vamos a ver esto más adelante. ¿Qué de la vida de Jesús? ¿Dónde en los 33 años de la vida de Jesús en la tierra, dónde debe de estar enfocado el discípulo del Señor o el maestro? Es más, versículo 3, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Difícil ver a San Pablo temblando, ¿verdad? Pero él dice que así era. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu. Con demostración del Espíritu. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Había un porqué atrás de esto. Yo pienso, ¿por qué Pablo estaba temblando? Porque a lo mejor él entendía. Yo voy a depender completamente en lo que Cristo hizo en la cruz para convencer a esta gente. Él pudiera haber argumentado. Hay otros libros en la Biblia donde él cita escritores griegos y cosas así. Pero él decidió cuando llegó a Corinto, no. Aquí yo voy a enfocarme plenamente, completamente en el sacrificio de Jesucristo. Dios me tiene que apoyar. Y me imagino, por eso él estaba temblando pensando, yo no voy a agarrar de mi educación, yo no voy a agarrar de mi experiencia, yo voy a enfocarme en una sola cosa, en Cristo y en este crucificado. Y Dios tiene que apoyarme. ¿Y sabe qué? ¿Saben qué? Dios le apoyó. Porque él dijo que no usaba la elocuencia que bien pudiera haber usado, sino él agarró de la promesa de Dios de demostrar su poder a través del Espíritu Santo. Jesús había prometido que si cuando sus discípulos vayan y prediquen el Evangelio, que Él les apoyará con señales en Marcos capítulo 16. Entonces Pablo estaba confiando en eso. Yo voy a enfocarme en Jesús porque solo Jesús va a poder apoyarme en esa ciudad pagana. Y así es como pasó. Dios le apoyó con ¿qué dice aquí? Con demostración del poder del Espíritu. Y hubo un porqué. ¿Por qué? Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo estaba estableciendo una nueva iglesia y créeme algo. Ustedes van a tener discípulos y tienen que decidir en qué quieren que sus discípulos dependan. En la sabiduría que tú puedes mostrarles o en el poder que Dios puede demostrar cuando sea, donde sea y como quiera. Si yo no voy a poder estar siempre para estar filosofiando con mis discípulos, pero si yo puedo enseñarles, tomar del poder de Dios que viene a través de Jesucristo, yo sé que ellos mismos van a poder experimentar este poder aun cuando yo no estoy presente. Pablo estaba estableciendo de una vez qué iba a ser el fundamento de su ministerio. Y nosotros tenemos que decidir de una vez qué va a ser el fundamento de nuestro ministerio. La sabiduría humana o el poder de Dios. Yo creo que voy a escoger el poder de Dios. ¿Cuántos? Dios mío, yo no quiero depender de mi sabiduría, yo quiero depender del poder de Dios. Y quiero que mis discípulos dependan también del poder de Dios. Versículo 6, él dice, en cambio, ese es para aquellos que dicen, entonces yo no voy a estudiar,
yo no voy a leer la Biblia, yo voy a ser puro dirigido por el Espíritu. Bueno, entonces, espérame tantito. Él dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo creo que ustedes han alcanzado madurez porque han llegado a esa etapa de discipulado. Pero no con la sabiduría de este mundo. Ya vemos que esto no funciona. Ya vemos que Dios dispuso no ser conocido por la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo dice, como nosotros hemos escuchado desde la niñez, todos los caminos llegan a Roma. Esa es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo dice, no importa lo que crea uno mientras que sea sincero. Esa es la sabiduría de este mundo. Entonces nosotros hablamos sabiduría con los maduros, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¡Wow! ¿Saben lo que a mí me asombra? Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, el Sanedrín, las personas responsables por la crucifixión de Jesucristo, leían siempre el Antiguo Testamento, donde Dios y sus siervos profetizaban de la crucifixión de Jesucristo y ni siquiera podían verlo. Ellos pensaban expertos en la Biblia, en la ley. Sin embargo, ellos cumplieron las escrituras que hablaban de la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué no podían verlo? Porque esa sabiduría Dios escondió. Aunque estaba en la Biblia, para ellos era escondida la sabiduría. Hasta todo fue cumplido y Jesús o el Espíritu Santo sacó a la luz la sabiduría que Dios había escondido por siglos, sí, por milenio, desde la eternidad, dice. Sí. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pilato no entendió. El sumo sacerdote no entendió. Los jefes de los sacerdotes no entendieron. Ni los discípulos entendieron. Nadie entendió lo que estaba pasando. El diablo no entendió, porque el diablo no sabía que estaba poniendo la soga en su propio cuello. Cuando él inspiró a la gente a gritar, crucifícalo, crucifícalo. A lo mejor el diablo pensó que ganó una gran victoria en el día que mató a Jesús. La verdad es que el diablo no le mató, Jesús se entregó. Sí. El Padre le entregó a su Hijo. Y ellos no entendieron eso, pero hoy nosotros podemos entenderlo. Hoy, a través de nacer de nuevo, a través de tener el Espíritu Santo adentro de nosotros, amados, tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y podemos ver que toda la historia en el pasado, presente y futuro enfoca en un evento, la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, como ustedes pueden ver en sus libros de trabajo, vamos a comenzar en que nosotros estamos en un proceso de salvación. Ya leímos 1 Corintios 1:18, pero quiero leerlo en Dios habla hoy, otra versión que dice así: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, a los que van, no a los que ya están perdidos.
Pero este mensaje es el poder de Dios para los que vamos a la salvación. El punto es que nosotros estamos en un proceso de salvación. Yo fui salvo en el día que nací de nuevo. Estoy siendo salvo hoy. Yo seré salvo en la resurrección de los justos. Sí, es un proceso. Mi espíritu fue instantáneamente. Otra manera para entenderlo, cuando tú y yo recibimos a Cristo, ¿qué nació de nuevo? Nuestro espíritu. El espíritu humano nació de nuevo, fue completamente transformado. Pero no brotaron alas en mi espalda. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy siendo santificado. Pues entonces yo puedo decir, bueno, mi espíritu fue salvo instantáneamente, regenerado por el Espíritu Santo. Mi alma está siendo salva, está siendo renovada cada día, mi mente, mis emociones, mi voluntad, cada día en el proceso de mi santificación. Y mi cuerpo será salvo en la resurrección, cuando yo soy resucitado completamente ya inmortal. Sí, es un proceso. La cruz es la manera designada para aquel proceso. La cruz. Sí. Tal como dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz y la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son completamente opuestas. No puedes mezclarlas. Sí. Tú no puedes mezclar el verdadero cristianismo con el humanismo. Tú no puedes mezclar la brujería con el poder del Espíritu Santo. Sí, hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría de Dios y son completamente distintas. No los puedes mezclar. Ahora, hay desvíos del poder y la sabiduría de Dios. Hemos hablado un poquito, vamos a poner una énfasis de nuevo en esto. Hay desvíos. Todavía, ya no estamos hablando de judíos y griegos o gentiles. Vamos a hablar de cristianos. Porque nosotros vamos a estar tratando muchas veces con cristianos. Ahora, ministramos a gente no cristiana y ministramos a gente cristiana. Nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que asegurar que el maestro o la maestra no sea desviado buscando cosas que no. Porque si nosotros vamos por mal camino, vamos a llevar a nuestros discípulos por mal camino también. Y hay desviaciones, como siempre ha habido, hay desviaciones. El diablo no quiere que nos enfoquemos en lo que es el meollo del asunto. Él quiere desviarnos para quitarnos la efectividad, eficacia que nosotros debemos de tener como ministros del Evangelio. Por eso hoy estamos enfocándonos desde el principio. Eso es lo importante. Esto es lo importante. Este es el meollo del asunto. Sobre esto tienes que enfocarte y no desviar de eso. ¿Y qué es? Cristo y a Él crucificado. Las desviaciones son buscando señales. Como vimos en 1:22, una vez más lo leo, dice, los judíos piden señales. Los judíos piden señales. Todavía hay gente que nada más busca señales. ¿Sí o no? Traemos un profeta, traemos un ministro que Dios usa para hacer milagros. ¿Y cómo está la iglesia? Llena. Todos quieren una palabra de Dios, todos quieren ver un milagro, quieren ver una pierna crecer o lo que sea, ¿verdad? Y se va el hermano y el domingo, ¿dónde está fulano? Bueno, ya vio su señal y ya se fue. Esa es una desviación. Ahora nosotros creemos en señales. Jesús hizo señales. Pero a Jesús le molestaba la actitud de los judíos. Porque recuerden que Jesús dijo, una generación malvada
y adúltera busca señales. Sin embargo, nosotros entendemos que señales son parte del Evangelio. El Evangelio, amados, déjenme clarificar algo. El Evangelio siempre debe de ser presentado en el contexto de milagros. Pablo mismo lo dijo, que cuando él fue a Corinto, no fue con elocuencia o sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu. Ese quiere decir que hubo señales, hubo milagros. Sí. Y el milagro más grande es cuando tú ves una vida cambiada por la regeneración del Espíritu Santo en el corazón humano. Pero el Evangelio debe de ser predicado entre señales. Marcos capítulo 16, Jesús dijo plenamente que los que creen en Él, en su nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beban cualquier cosa mortífera, no les hará daño alguno. Sobre los enfermos impondrán las manos y recobrarán la salud. Entonces Dios no está contra señales. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios está contra que tú seas buscador de señales en vez de buscador de Cristo. Ahí está el problema. Dios no quiere que nosotros hagamos discípulos que busquen señales en vez de buscar aquel que hace las señales. ¿Quién hace las señales? Cristo. Porque no está muerto, está sentado a la diestra del Padre. Él está más vivo que tú y yo, y Él sigue su ministerio. Él sigue haciendo su ministerio a través de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Cristo está ejercitando su ministerio a través de nosotros. ¿Sí? Por medio de su Espíritu Santo. Pero como Él manifiesta su ministerio a través de nosotros, nosotros tenemos que asegurar que estemos regresando el enfoque a donde vino todo el poder, toda la sabiduría que es de Cristo. Entonces, pues, es un desvío cuando buscamos señales en vez de buscar a aquel que hace señales. Y también sabiduría, ese es otro desvío. La Biblia habla de un grupo de personas que siempre están aprendiendo, pero que nunca llegan a la verdad. Hay gente que estudia, pero siempre estudiando algo diferente y están tan confundidos que no saben si están bien o están mal y siempre cambiando su opinión. ¿Sabes qué? Salomón nos dijo que leer muchos libros nada más es una fatiga. Le hace uno loco. Ok, yo leo libros, no estoy diciendo que debemos ser analfabetos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay un libro que llevo 26 años leyendo y voy a leer hasta que muera. Y cualquier libro que contradice este libro, fuera. Porque este libro contiene la verdadera sabiduría de Dios. Muchos, ¿saben? Yo quiero decirles algo. ¿Saben la diferencia entre enseñar con autoridad y enseñar como los fariseos y saduceos? Y los maestros de la ley. Hay un texto en la Biblia donde dice que la gente estaba asombrada por la enseñanza de Jesús, porque enseñaba como alguien con autoridad y no como los líderes religiosos. ¿Qué era la diferencia? La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que ellos hacían lo que muchos de nosotros hacemos hoy, y que es citar el uno al otro. Como siempre decía Pastor fulano, como siempre dice Doctor X, ¿verdad? Y Jesús no necesitaba citar a nadie. Él enseñaba con verdadera autoridad. Él decía, ustedes han oído, pero yo les digo. Ellos decían, ¿qué es eso? ¿Cuál autoridad es eso? ¿Saben qué? Por eso no hay que andar buscando sabiduría extranjera de la palabra de Dios. Porque cuando Dios
te muestra la sabiduría que está en Cristo. Y fíjense, Cristo dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Y Él dijo, el Espíritu tomará de lo mío y se lo revelará a ustedes. Imagínense, yo puedo recibir revelación, yo puedo recibir sabiduría divina a través de mi relación con Cristo. Yo no recibo sabiduría a través de mi relación con otro ser humano o porque yo leo muchos libros. La verdadera sabiduría viene porque el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo. Él es el enfoque. Y se las revela a mí. Amén. Y todo lo que Cristo contiene, Él recibió del Padre. Entonces estoy conectado con la mera sabiduría de Dios. Pero si yo ando buscando otra sabiduría, eso es un desvío para mí. Y por supuesto hay sustitutos humanos por relacionarse directamente con Jesucristo. Ay, pastor, ora por mí porque usted tiene una relación especial con Dios. Yo sé que a usted Dios le escucha. No vamos a ser discípulos así, hermanos. No, hay que enseñar a nuestros discípulos, no, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios y este acceso se llama Jesucristo. Sí, muy bien. Ahora, en 1 Corintios 1:30 dice que somos unidos a Cristo, pero gracias a Él, al Padre, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Ahora, hay diferentes versiones que traducen este versículo diferente. Por ejemplo, si no me equivoco, la Reina Valera dice como si fueran 4 cosas: nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Pero en la nueva versión internacional que estamos usando, lo traduce un poco diferente. Le dice una vez más, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Ahora, lo que hace es que explica la sabiduría en 3 componentes: justificación, santificación y redención. Lo que está diciendo es la sabiduría de Dios que Jesús es para nosotros, es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Vamos a ver esos términos más adelante en los otros temas y vamos a explicarlos más al profundo. Jesús es mi justificación. Yo no puedo ser justificado por mi sabiduría, pero yo puedo ser justificado por Cristo. Justificado en una cápsula es justo delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Mi récord, mi historial completamente borrado. Justo, en buena relación con Él. Nada, ni una tacha sobre mi historial. Santificación. Jesús es mi santificación. Sí. La santificación es el proceso de la santidad. Es ser separado del pecado y separado para el uso exclusivo de Dios. Mi santificación. Jesús es la razón que yo soy santo. Sí. Yo no tengo que hacer tantos milagros y estar muerto por 500 años para llegar a ser un santo. Yo soy un santo hoy. Y yo no soy un santo porque no peco. Soy un santo porque Cristo es mi santificación. Es decir, yo soy santo por su perfección, no por la mía. Porque si tuviéramos que ser santos por nuestra perfección, Jesús sería el único santo. Porque Él es el único que es y era y siempre será perfecto. Nosotros no. Por eso, ¿dónde encuentro mi justificación? En Él. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, la Biblia dice. Entonces, si yo agarro mi justificación por mis obras, estoy frito.
Pero si yo digo, no, la sabiduría de Dios dice, Cristo es mi justificación. No por mi vestido, no por mi cabello, no porque yo tengo un bigote muy bonito, no. Cristo es mi justificación. La sabiduría de Dios dice, Cristo es mi santificación. Yo soy santo por lo que Él ha hecho, no por lo que yo he hecho. La sabiduría de Dios dice que Cristo es mi redención. Vamos a hablar un poco más de esta palabra en un rato, en otro video. Cristo es mi redención. Él pagó mi rescate. Él es el precio de mi rescate. El diablo y el pecado me secuestró, pero Cristo me redimió. Él pagó el rescate. Oh, qué importante es esto para que cuando ya eres bigotón viejo cristiano, necesitas recordar que un día tú eres un miserable pecador, secuestrado por el diablo. Y el diablo no te iba a soltar por cualquier cosa. Pero Cristo pagó un rescate horrible y maravilloso para tu liberación. Esa es mi sabiduría. Yo no merezco la salvación. Yo no merecía que Él pagara tan alto precio para mí, pero Él lo hizo. Y en esto me regocijo, que Cristo es mi redención. No hay otra manera de justificación, no hay otro camino de santificación, no hay otro camino de redención. Es Cristo. Muy bien. Ahora vamos a ver que Jesús es la cabeza del cuerpo. Vamos a ver un texto en Colosenses, capítulo 2, versículo 11 a 20. Además, en Él fueron circuncidados. Él es Cristo. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Todos nosotros entendemos lo que es la circuncisión. Hay una circuncisión espiritual que pasa tanto a hombres como mujeres, donde no estamos despojando de un pedacito de piel, estamos despojando de todo el cuerpo pecaminoso. Es decir, que la esclavitud del pecado. Cuando alguien dice que yo tengo que pecar porque soy un pecador, bueno, eso ya estuvo, porque Cristo cortó esto de nosotros. Esa circuncisión es simbolizada en qué acto que hacemos? En el bautismo. Sí. Es un paralelo. El bautismo y la circuncisión. Nosotros sabemos que bajo la ley de Moisés y aún antes de la ley de Moisés, los niños hebreos fueron siempre circuncidados. Y era la señal del pacto, que ellos eran judíos o eran descendientes de Abraham. Un cristiano cuando se bautiza es la señal del pacto que es un cristiano, un seguidor de Cristo, porque Cristo no solamente fue bautizado, pero lo que significa el bautismo es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Muy bien. Entonces, antes de recibir esa circuncisión espiritual que simbolizamos en bautismo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Aquí estamos viendo una metáfora, una imagen de una deuda. Ustedes recuerdan que clavaron sobre la cruz de Jesús la acusación en su contra. ¿Y qué era la acusación? Este es Jesús, el rey de los judíos. La única cosa que podían acusarle a Jesús que era una verdad. Él era el rey de los judíos. Y Él es nuestro rey también, ¿verdad?
Pero cuando escriben nuestros pecados no es mentira. Si Dios escribiera o otra persona escribiera en un papel todos los pecados que nosotros hemos permitido, me imagino que algunos llegarían desde arriba de la cruz hasta el piso. Todo un rollo. Y esto era en contra nuestra. Pero Cristo quitó esto en su crucifixión, clavándola en la cruz. Es decir que todo este rollo de tus pecados, tú no tienes que llevar, porque estos pecados fueron clavados a la cruz de Jesús. Por eso todo se enfoca en su cruz. Bien. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que, vamos a pausar rápido para eso. Esa es otra metáfora donde Pablo está imaginando o haciendo referencia a algo que ellos bien conocían, como los romanos hacían un desfile triunfal. Después de conquistar a un enemigo, a veces los romanos hacían un desfile, donde el general ganador romano estaba en su carro o su caballo, y los esclavos y el rey que él había capturado tenían que marchar a veces desnudos y avergonzados en las calles. Era como su trofeo que él mostraba. Yo vencí a este rey, yo vencí a estos gobernantes en tal reino. Y ahí están delante de toda la gente romana para ser exhibidos públicamente. Y eso es lo que Jesús hizo con los poderes y potestades. Vamos adelante. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se afanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Ahorita vamos a tocar eso. Los tales hacen hablar de lo que no han visto. Nosotros hemos conocido gente que dice, Dios me dijo esto y Dios me mostró esto y soñé aquello, y la verdad no han visto nada. Y envanecidos por su razonamiento humano. Otra vez, el razonamiento humano es opuesto a la sabiduría de Dios siempre. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Por la acción de esta, la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como? Y él sigue dando una lista. Ahora vamos a ver algo rápido. Hemos sido despojados del cuerpo pecaminoso, versículo 11, a través de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya no somos esclavos a nuestros instintos. No somos esclavos, no somos animales que tienen que hacer sus instintos. No somos animales, nosotros tenemos libertad de no pecar. A través del sacrificio de Jesús. Nuestros pecados son perdonados clavados a la cruz de Jesús. Él llevó el castigo de mis pecados. Mis pecados fueron clavados a su cruz. Ya no tengo que llevarlos yo. El castigo de ellos. Y los demonios son derrotados. Cada demonio que me tienta, cada demonio que me miente, ese demonio, Cristo ya hizo un espectáculo público de él. Ya lo avergonzó, ya triunfó sobre él. Yo no tengo que obedecer a un demonio, yo no tengo que escuchar a un demonio. Yo soy libre de los demonios. Amén. Ahora, pero hay desviaciones a la libertad.
Que los cristianos a veces caemos en estos. Por ejemplo, sombras versus realidad. Sombras. Él habló en versículo 17 que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a días de fiesta religiosa o de luna nueva, reposo. Todo esto es una ¿qué? Sombra. La realidad se halla en Cristo. El diablo quiere que nosotros vayamos corriendo tras sombras. Que hacemos toda una denominación sobre qué día de la semana debemos adorar al Señor. O si debemos de comer carne de puerco o carne de chivo. O X, ¿verdad? Él dice, no se distraigan. No corran tras sombras. Hay algo real que no es una sombra. Y esa cosa real se llama Jesucristo. Corran tras Él. Él es real. Él no es una sombra. El legalismo, haciendo montañas de un nada, ese es correr tras sombras. Y hay denominaciones y iglesias, hay gente que comienza una nueva iglesia porque está corriendo tras una sombra. Dios quiere que nos mantengamos enfocados en la realidad de toda verdad. La realidad de toda verdad, de todo poder, de toda sabiduría es Cristo Jesús. Humildad fingida es otra desviación. Ay, hermano, hizo un buen trabajo usted. No soy yo, hermano. Es Cristo en mí. Voy a tomar un voto de pobreza. ¡Qué maldición! Sí. Hay órdenes religiosos donde toman votos de pobreza y votos de celibato y son todo lo contrario. ¿Sí o no? Y todo el pueblo lo sabe. ¿Sabes qué? Yo no tengo que fingir humildad. Yo tengo que ser humilde. ¿Y saben lo que ser humilde es? Ser humilde es ponerte de acuerdo con Dios. Si Dios dice que eres X, ese es lo que eres. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice negro, es negro. Ponerte de acuerdo con Dios. En todo lo que Dios dice. En lo positivo que Él dice de nosotros, en lo negativo que Él dice de nosotros. Ser humilde es darle al Señor la razón en todo. Ese es ser humilde. No ser una falsa humildad. No, ese no se vale. Adoración de ángeles. Él habló de eso también. Yo creo que en Latinoamérica no tenemos tanto el problema de adoración de ángeles. En el primer siglo esto era la lucha porque había gente, falsos maestros enseñando, bueno, no puedes llegar directo a Dios. Primero llegas a este ángel, después a otro ángel, después a otro ángel y quizás un día puedes llegar hasta Dios. Pues nosotros lo hacemos a través de los santos. ¿O no? A través de la madre de Jesús. Bueno, es que es muy difícil que Dios hable contigo, o Jesús hable contigo, pero a lo mejor la mami te puede poner una buena palabra de tu parte. Sí, es lo mismo. Esa es una desviación. Dios quiere hablar contigo. Cristo murió para que tú puedes hablar directamente con Dios. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, porque tu sumo sacerdote ha traspasado los cielos, ha presentado su sangre y tú tienes derecho de ir directamente con Dios. No tienes que pasar por terceras personas. Esa es una desviación. Y ¿sabes qué? Si tú vienes a mí y me pides orar por ti, eres idólatra. Porque yo no soy uno de esos santos católicos. Yo soy un santo cristiano. Y yo tengo el mismo acceso que tú tienes al Padre. Sí, yo con todo gusto oro por ti, pero si tú lo pides porque tú crees que yo tengo un acceso que tú no tienes, estás mal. Porque tú tienes acceso al Padre. Igual, porque la sangre de Cristo es para ti como es para mí. Y uno más. Todo eso no tiene nada que ver con Cristo. Es lo que Él dice. Eso está desconectado de la cabeza. Nada que ver con Cristo. Cristo es el enfoque de todo.
Ustedes pueden ver en sus libros que hay Efesios 1:18, les voy a dejar a leerlo. Habla de la grandeza del poder del Señor, que Jesús está encima de todo y cualquier nombre que se nombra. Él es la plenitud de Dios. Él es la plenitud de Dios. ¿Qué queremos decir con todo lo que hemos visto este día? Jesús y su cruz es el enfoque del Evangelio. Yo sé que a todos nosotros nos gusta celebrar el 24 y el 25, pero la verdad, el día más importante en el calendario cristiano es los días de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Que no seamos desviados de lo que realmente es importante. Sí, lo que es importante es lo que Jesús hizo cuando Él estaba clavado sobre la cruz, cuando Él tomó nuestros pecados, cuando Él ganó para nosotros justificación, santificación y redención. Todo el Evangelio y toda la historia de la humanidad se enfoca en 3 días. Cuando Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y Él resucitó de los muertos. Estos 3 días cambiaron toda la historia humana. Amados, por lo cual yo les ruego que en su ministerio siempre mantengan el enfoque en los 3 días más importantes en toda la historia humana, y verán los resultados de este enfoque en la liberación y la victoria, no solamente de ustedes mismos, sino de todos sus discípulos. Jesucristo es el libertador. Amén. Amén. Bendiciones. Danzaré en el río, danzaré.